Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Seguimos con el tema infinito del matrimonio. Pero vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios desde el verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, pedimos que tú, Señor, nos dé la gracia y la misericordia de poder entender bien, Padre, el texto, que pueda ser bien explicado, que lo que se va a sembrar, Padre, quede, Señor, muy guardado en el corazón y que pueda producir fruto. Sobre todo, Padre, en el tema del matrimonio, en nuestras vidas, Señor, matrimoniales. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok. Ananías y Safira son un ejemplo del fracaso en el ministerio. Nos llama la atención que Ananías y Safira querían servir a Dios como lo servían los demás. Había una gran necesidad en Jerusalén, había una gran necesidad en la iglesia. Muchos estaban conociendo a Cristo, dice la Biblia, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Como había necesidad, muchos empezaron a vender sus propiedades para ponerla a los pies de los apóstoles y que ese dinero se distribuyera para suplir lo que le faltaba a las demás personas. Y Ananías y Safira, viendo que otros lo hacían, ellos también quisieron hacerlo. ¿Hay algún pecado en eso? Y vendieron la propiedad. Pero al vender la propiedad, les faltó fe. Seguro dijeron: bueno, mejor nos dejamos un guardadito porque es capaz que en el futuro nos va a hacer falta. Mejor vamos a decir que la vendimos en tanto, nos dejamos ese poquito ahí guardado y no pasa nada. Tal vez fue que les faltó fe. O tal vez era un asunto de las apariencias. Yo voy a hacer lo que hacen los demás para no quedar por menos. Pero tampoco voy a ser tan tontito en darlo todo. Podría ser un asunto de apariencias.
tentaron a Dios porque creyeron que podían manchar la santidad de una obra que es para Dios. Mintieron pensando que una mentira, por pequeña que sea, no puede ofender la santidad de Dios y la santidad del ministerio. Y la muerte de ambos es un aviso de cómo el Señor mide la honestidad de sus hijos y de los matrimonios cuando están en el ministerio. O sea, si todos siguieran muriendo cada vez que hacen lo de Ananías y Zafira, no sé cuánta iglesia habría, ¿verdad? Pero Dios dejó un ejemplo. Cuando se sirve a Dios tiene que ser en santidad, en pureza, en perfección. No puede haber mentira, ni blanca, ni gris, ni negra. Tiene que haber una entrega completa de santidad al Señor en lo que se está haciendo. ¿Okay? Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo puedo venir a la iglesia, pero si vengo sin fe no estoy agradando a Dios. Yo puedo ofrendar, yo puedo diezmar, pero si lo hago sin fe no estoy agradando a Dios. Yo puedo salir afuera y repartir tratados, pero si lo hago sin fe no puedo agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, lo primero que necesitábamos, ¿qué era? Fe, ¿verdad? La fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios. Dios me da fe. Así que en todo lo que yo haga para Dios, en todo lo que yo sirva a Dios, en todo lo que yo viva para Dios, y aunque no sea para Dios, tengo que hacerlo en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy usted vino a la iglesia. ¿Cuántos vinieron entendiendo que el primero que estaba en la reunión era el Señor Jesucristo? ¿Cuántos vinieron entendiendo que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos? ¿Cuántos de los que están aquí vinieron entendiendo que por fe Dios se va a manifestar y se va a glorificar en nosotros y a través de nosotros en esta mañana? ¿Cuántos de los que están aquí vinieron entendiendo que lo mejor que podían hacer en sus vidas es vivir en la obediencia, de no dejar de congregarse para venir a ser bendecidos por Dios? Eso es fe. Eso es fe. Un ejemplo. El Señor Jesús muere en la cruz del Calvario y anunció que iba a resucitar a los 3 días. ¿Quiénes creyeron que iba a resucitar a los 3 días? ¿Cuál de los apóstoles tuvo fe? Ninguno, porque si hubieran tenido fe, ¿dónde hubieran estado ese día? En la entrada del sepulcro. Ninguno tuvo fe. Como ninguno tuvo fe, ninguno se movió a ir al sepulcro. Si la iglesia entiende que reunirse, que congregarse, que venir a servir a Dios, a adorar a Dios, es un acto de fe que es bendecido, donde Dios quiere glorificarse en nosotros y a través nuestro, es real y que algo va a pasar en esta mañana en nuestros corazones, no cabríamos ni aquí adentro ni allá afuera. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Fe. ¿Tienes fe? Está la pregunta. Señor, ayuda a mi fe.
La fe es parte del fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fe. Esa palabra fe, que implica creerle a Dios, creer en Dios y creerle a Dios, entregar mi vida para Él, también implica fidelidad. Es que el que cree en el Señor también es fiel al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La acción ministerial de Ananías y Zafira llevaba fe. No, menospreciaron a Dios. Se atrevieron a mentir. Creyeron que le mentían a Pedro. No era Pedro que le estaban mintiendo. Era el Espíritu Santo que le mentían. Como si el Señor no conociera nuestros corazones y el intento de nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si yo no creo que Dios está aquí, ¿qué vine a hacer? Si yo no creo que Dios se va a manifestar esta mañana en medio de su pueblo, ¿qué vine a hacer? No me voy a diferenciar de los otros cultos religiosos y de las otras reuniones que pueden tener otros nombres y otras adoraciones. Si yo vengo a la iglesia como hijo de Dios, que he conocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, si entiendo que soy una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, si entiendo que tengo la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, si entiendo que tengo que tener mi mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y que Dios me manda que me congregue porque algo bueno va a pasar para mi vida y la vida de mis hermanos, entonces me acerco a la iglesia, ¿cómo? Con fe. Puede ser que venga con las manos vacías, pero me voy a ir con las manos llenas de sabiduría, de paz, de bendición, de obediencia. Porque si obedezco, Dios me bendice. Porque ¿cómo se manifiesta la fe? En obediencia. Si Dios me dice que haga tal cosa y yo tengo fe, le obedezco. Si Dios me dice que haga tal cosa y digo, tengo fe, pero no le hago caso, entonces es mentira, mi fe no tiene ningún resultado positivo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ananías, Zafira, sin fe es imposible agradar a Dios. Ananías, Zafira, no se puede tener la mitad de la fe. Puedo tener fe como un grano de mostaza, pero tengo que tener fe. Y todo lo que haga tiene que ser en fe, para que el nombre de Él sea glorificado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y termina el versículo diciendo, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué vino usted a hacer esta mañana? Lo vino a buscar. Vino a buscarlo. Usted sabe que Él es el Todopoderoso, el que puede hacer grandes maravillas. Vino a buscarlo. Bueno, el que lo busca es galardonado, es bendecido. Así que yo no me puedo ir esta mañana de aquí sin saber o entender en qué he sido galardonado, en qué he sido bendecido, porque yo he venido a buscarle. Buscad a Dios mientras que puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Y a los que me escuchan en sus casas, escuchen el llamado de Dios. Vuélvasen a Dios, el cual tendrá de nosotros misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Buscad al Señor, hagamos la obra de Dios a la manera de Dios, para que el Señor sea glorificado. Ananías y Zafira no se acercaron con fe. Mancharon la santidad de la obra de Dios, del ministerio. Primera de Pedro, capítulo 1.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Vamos a leer el verso 13, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, o sea, por todos los versículos anteriores que viene hablando, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sed equilibrados, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. ¿Cómo se manifiesta la fe? En obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ya paremos con el pasado. El pasado ya fue. Todo lo que yo miro para atrás antes de Cristo ya fue. Ya no tengo que estar mirando hacia atrás. Cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. No puedo mirar hacia atrás, tengo que mirar hacia adelante. Mi mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Ya no se trata de los deseos que antes tenían, sean buenos o no sean buenos. Se trata de qué es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere hacer Dios para mi vida, qué es lo que quiere hacer Dios en mi matrimonio, mi esposa y yo, que somos una unidad, qué es lo que Dios nos está pidiendo. Porque Él preparó ya todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. No se trata de mirar atrás. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo al premio del supremo llamamiento. A Dios no se le sirve viendo hacia atrás, a Dios se le sirve viendo hacia el frente y en obediencia, en santidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais o que tal vez todavía se tienen, pero no tienen que ver con Dios. Tengo que desear lo que Dios desea, tengo que querer lo que Dios quiere, tengo que amar lo que Dios ama, tengo que tener la visión de Dios, tengo que tener la mente de Cristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es que hemos aprendido. Es que tenemos tiempo aprendiendo. El ignorante puede decir, es que yo no sabía, pero los que hemos aprendido y los que hemos crecido, aunque sea Juan 3:16 nada más, ya sabemos algo, ya no estamos en la ignorancia, ya hemos venido a la luz, ya Cristo ha alumbrado nuestras mentes y nuestros corazones. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, es puro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad tiene un doble significado. Santo significa, es una palabra que abarca dos conceptos. Un primer concepto es ser apartado para Dios. ¿Okay? Mi esposa es santa, se apartó del mundo y de otros hombres que pudieran llegar y es santa porque se apartó para mí. Yo soy santo para ella porque me aparté para ella. Es un matrimonio en santidad. Nos unimos, hemos hecho un pacto delante de Dios. Santo es estar apartado. Dios nos llama santos porque nos apartó del mundo para Él. Ya no soy del mundo, como dice el himno, dejo el mundo y sigo a Cristo porque el mundo pasará. Ya no soy del mundo, ahora soy de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, soy de Cristo, he sido comprado por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Soy santo, apartado, eso significa santidad, pero también
Santidad implica hacer las cosas con temor reverente, como el Señor las manda, como le decía un hermano temprano, cogiendo dictado. Dios me dice y yo obedezco. Ni le pongo ni le quito. Hay del que le pone o del que le quita la palabra de Dios. Cuando Dios me manda hacer algo, cuando Dios nos manda como matrimonio a mi esposa y a mí hacer algo, lo hacemos al dictado de Dios. No le sumamos, no le quitamos. Hay del que le ponga, hay del que le quite. ¿Ok? En santidad. Santidad. Santidad en lo que hacemos y cómo lo hacemos. No podemos, si le digo a mi esposa, es algo que le digo muchas veces y a algunos hermanos, la obra de Dios no se puede hacer a la manera de los hombres. Los hombres pueden inventar muchas formas de hacer la obra de Dios. Y pueden hacer 10,000 conceptos distintos para atraer gente. Pero la obra de Dios se hace a la manera de Dios. No es el hombre el que llena una iglesia. La Biblia dice que el Señor es el que añade cada día los que han de ser salvos. No es el hombre el que gana almas, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio y guía al arrepentimiento a la persona. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Y como yo sé que la obra es de Dios y se va a hacer a la manera de Dios, entonces espero que el nombre de Dios pueda ser glorificado en nosotros, a través nuestro, que la iglesia siga avanzando, que la iglesia siga creciendo y que el nombre de Dios siga siendo glorificado en santidad. No, Ananías, no, Zafira, no mientan al Espíritu Santo. No, Ananías, no, Zafira, no vengan a la casa de Dios y digan, es que no puedo servir porque tengo esto o porque tengo aquello, o tengo la responsabilidad de este ministerio pero no puedo cumplir con él, o hoy no pude llegar por esta o aquella razón. Dios es primero, amarás al Señor tu Dios, Ananías, Zafira, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, Ananías, Zafira, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para la vanidad, no hay lugar para pedir un time, un apartarme porque tengo otras cosas que hacer, porque le pertenezco al Señor, soy del Señor, y el propósito que Dios tiene para mi vida y para mi matrimonio en esta tierra es glorificar su santo y maravilloso nombre. Santo, en santidad. Y sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Soy cristiano, tengo que ser santo, porque mi Señor es santo. Y ahí tenemos la falta de fe, tenemos que mancharon la santidad en lo que estaban haciendo. Y que uno de los vicios que parece nunca terminar en la vida de los creyentes, que debería ser cosa del pasado, y parece que sigue siendo cosa del presente, y si no se hace algo, va a seguir siendo algo del futuro, es la mentira. Y vista la mentira como usted quiera, con excusas o sin excusas, blancas o del color que usted quiera, es mentira. Y Ananías y Zafira mintieron. Y la paga del pecado es muerte, eso es lo que piensa Dios. Cada vez que queremos servir a Dios y encontramos una excusa para no hacerlo, eso es una mentira. Porque Dios me da el techo, Dios me da el abrigo, Dios me da el alimento, Dios me da la salud, Dios me da la fortaleza, Dios me da el trabajo, Dios me levanta, me da fuerza para que glorifique su nombre. Y si yo saco una excusa para no hacerlo, para no servirlo a Él, es una mentira delante de Dios. Yo no puedo justificar las mentiras delante de Dios. En el ministerio no se miente. Mi hermano, pero es que no es que me quebré, estoy en el hospital, me están poniendo un yeso, pero no es una excusa. Lógico, o sea, nadie está pidiendo cuáles son las disculpas o cuáles no son las disculpas, eso es algo del corazón. Pero si yo entiendo que estoy para servirlo a Él, cualquier cosa que yo ponga de excusa es una
mentira delante de Dios. Y no es agradable delante de Dios. Okay. Hermano, pero es que tengo COVID, no voy a ir porque... No venga, por favor, va a contaminar a todo el mundo. Tiene lógica. Pero no estamos buscando justificar esto, justificar aquello, es algo del corazón. Usted sabe cuando pone una excusa. Mi hermano, ahí en la casa, usted sabe cuando pone una excusa. La mentira es algo que tiene que pasar. Es de esas cosas que queremos que pasen, pero nunca terminamos de hacer el esfuerzo completo. Pertenecemos a Cristo, ya no somos del mundo, en el mundo se miente. Es más, si en el mundo no se miente, ya usted de verdad que está como salido del mundo. Llega tarde la persona al trabajo y le dice, la presa era insoportable, no había presa. Pero el jefe le dice, por favor, deme una excusa aunque sea barata, para no tener que sancionarlo. Yo sé que me está mintiendo, pero no importa. El mundo acepta las mentiras, vive con las mentiras. Pero el cristiano no puede vivir como se vivía en el mundo, porque no estamos sirviendo al mundo, estamos sirviendo a Dios. Nos acercamos donde el Señor con el propósito de servirle a Él. Algunos vienen con un corazón mentiroso y en lugar de venirle a servir a Él, quieren servirse de Dios. En lugar de venir a glorificar el nombre de Dios, quiere que Dios glorifique sus nombres. En lugar de venir a darse y dar todo lo que tienen para la gloria de Dios, quieren venir a buscar qué le sacan a Dios. Y todo ese culto está basado en una enorme y terrible mentira de vanidades, de egoísmos. Parece que nadie está contento con lo que tiene, siempre quiere más, no está contento con lo que Dios le da, siempre quiere más. No vivimos para que Dios nos sirva, vivimos para servir a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Ya Dios, el Señor, en su misericordia, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Ahora, ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado. Ya podemos decirle no al pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo y de la esclavitud de Satanás. Eso no quiere decir que en mi carne yo sea perfecto, sea santo. No, como dijo Pablo, en mi carne no mora el bien. Antes no podía decir que no, pero ahora sí le puedo decir que no en el nombre de Cristo. Así que hay una responsabilidad humana, una responsabilidad cristiana, una responsabilidad personal para no pecar. Dice pues la Biblia en el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. No dice pausémoslo, sino haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tiene que dejar de ser. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es que si soy cristiano ya no puedo andar en esto. Ya no debería andar en fornicación, ya no debería andar en impureza, ya no debería andar en pasiones desordenadas, ya no debería andar en malos deseos, ya no debería andar en avaricia, porque eso es idolatría. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. También hay otras cosas que tenemos que dejar: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y vea lo que dice el verso 9: no mintáis los unos a los otros. Ananías, Zafira, no mintáis. No mintáis los unos a los otros.
porque también le estamos mintiendo a Dios cuando lo hacemos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. El nuevo es Cristo. Cuando yo miento, ¿cómo digo que estoy revestido de Cristo? Cuando yo estoy en una mentira, ¿cómo digo que Cristo está viviendo en mí, está morando en mí? Cuando yo vivo en una mentira, ¿cómo digo que tengo la mente del santo de los santos? No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, revestidos de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sigue conociendo a Cristo, sigue aprendiendo más de Él, sigue creciendo en santidad, sigue creciendo en fe, sigue creciendo en entrega, sigue creciendo en servicio, sigue creciendo como cristiano, y Dios sigue usándolo grande, rica y maravillosamente para la gloria de su nombre. No, Ananías y Zafira, no nos equivoquemos. Un texto más, Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Creo que es un buen versículo para cerrar el mensaje de esta mañana. Hijitos míos, me encanta el cariño y el amor con que el apóstol Juan habla aquí, el Espíritu Santo nos habla aquí. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Eso es fácil. Comprometerse siempre es fácil. Decir que lo voy a hacer siempre es fácil. Decir que ahí voy a estar siempre es fácil. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. No se trata de mentir, no se trata de servir sin santidad. Hay que tener fe. ¿Qué hemos venido a buscar esta mañana? Hemos venido con fe. Estamos aquí sabiendo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, el Señor está ahí en medio de ellos. Hemos entendido que los que buscan al Señor son galardonados por Él. Por eso estamos aquí. Que Dios me le bendiga grandemente en todo lo que usted necesite en este día. Que Dios le provea, que le abra las ventanas de los cielos. Que Dios le dé la salud, la sabiduría, el gozo y la paz que andamos siempre buscando para vivir a Cristo como Cristo tiene que ser vivido. Padre, gracias por este tiempo, por tu bendición y misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén.